Bienvenidos a la visión de dólar de esta semana 7 de abril. Comenzamos con alguna visión de monedas. El dólar a nivel internacional está apreciándose un 1,2%, mientras que el peso chileno trae una depreciación de alrededor de un 3,9%. Esto tiene que ver por el aumento de tensiones con las tarifas. El dólar index en particular, de todas maneras, se ha depreciado si uno toma el 2025. En el corto plazo ha tendido a rebotar levemente por lo que tiene que ver las tarifas y lo que conocimos del presidente Trump la semana pasada. Sin embargo, lo vemos completamente limitado a todo lo que tiene que ver con esta zona de acá. Por lo tanto, si hay una apreciación del dólar a nivel internacional, debiese estar limitado a estos dos niveles, entre 104 y 106, que significaría una apreciación de entre un 2 y un 4%. En caso de que rebotara, el límite está por acá, pero en caso de que cayese, debiésemos ver un precio límite más pequeño, en torno a 104, y de ahí en adelante ver una caída, pero sin embargo la posición más importante va a estar en esta zona. Esta zona de 100 es la zona que nosotros consideramos como un piso fuerte para el dólar a nivel internacional, es algo que viene soportándolo desde el año 2022 en adelante, si se fijan acá. Por lo tanto, una ruptura para una depreciación a nivel internacional del dólar debiese romper acá. Esto tiene muy poca probabilidad de ocurrencia en un corto plazo, así que debiésemos seguir viendo tensiones que lleven a un tipo de cambio lateralizar en la zona más alta. En lo que tiene que ver commodity, vamos a destacar la caída del precio del cobre, un 15,5% en lo que tiene que ver en los últimos 7 días. El cobre mantiene una correlación alrededor de 0,3 con el peso chileno, por lo tanto, esta caída sin duda alguna ha puesto presión al tipo de cambio que lo ha llevado a niveles de 995 en un corto plazo. En el año seguimos viendo un oro que es la moneda refugio con mayor fuerza en un corto plazo en la subida. En términos de catalizadores, si uno toma los diferenciales de tasa, estamos viendo particularmente unos diferenciales de tasa que han aumentado a favor del peso chileno, y eso también explica por qué el peso chileno cayó tan rápidamente alrededor de 100 pesos desde sus niveles más altos. Pero en el gráfico de la derecha, si uno toma los diferenciales de 2 años, vemos una tendencia bajista en el diferencial de 2 años. Las tensiones estuvieron acá, ¿cierto? Mientras que hoy día las tensiones son muy pequeñas. Por lo tanto, eso hace pensar de que el tipo de cambio va a tender a lateralizar un poco más en un corto plazo. Por el lado de las posiciones de derivados, los locales, que es la línea roja, han empezado a aumentar levemente sus posiciones, que esto es favoreciendo el peso chileno, mientras que los extranjeros, por el otro lado, han empezado a desarmar sus posiciones que traían a favor del peso chileno. Desde aquí, algo que no se veía hace bastante tiempo, armaron posiciones a favor del peso chileno por sobre el precio del dólar, pero hoy día lo empezamos a ver un desarme de esas posiciones. A pesar de eso, lleva alrededor de 642 millones aproximadamente, lo que significa una posición hacia dólar muy pequeña en comparación a niveles antiguos. Recordemos que en el año 2023 llegamos a cerca de 10.000 o por acá cerca de 6.000 posiciones. Entonces, todavía queda espacio para que desarmen esas posiciones y esto lo que podría traer es una presión sobre el peso chileno favoreciendo al dólar completamente. En términos del modelo fundamental, las bandas están entre 9.60 y 9.40. En los últimos días vimos una subida hacia 9.95, que fue el nivel más alto que tenía el tipo de cambio en un corto plazo, pero como les decíamos, los fundamentales están más abajo. Esto tiene que ver directamente con la tensión de tarifas. Por lo tanto, esas tensiones de tarifas se debiesen ir eliminando o reduciendo poco a poco. Hoy día ya tenemos un mercado eh, tiende un poquito más calmo en relación a las tarifas, aunque van a seguir existiendo estando el presidente Trump en el mando. Por lo tanto, debiésemos estar volviendo un tipo de cambio fundamental cuando se reduzcan esos riesgos hacia niveles de 9.60 y 9.40. En términos técnicos, lo que vemos es un dólar totalmente apreciado en el último tiempo. Estos son gráficos mensuales. Si uno toma este gráfico mensual desde el año 2013 hasta la fecha, tenemos una línea de tendencia por acá abajo. Y esa es la línea de tendencia que se está acercando muy cerca de los 900, 931 pesos. Así que vemos que es muy difícil que logre romper ese nivel en un mediano plazo, pensando en posiciones de 6 meses, un año. Es difícil que rompa los 900 pesos para las posiciones de tipo de cambio. Pero también por arriba se ve bastante limitado a un nivel de 1034.
Y es ahí donde nosotros, probablemente 1034, 1040, sea el nivel donde ponemos el techo completamente para el tipo de cambio, dándonos en ese sentido una lateralización de más largo plazo que esté entre niveles aproximadamente de 1034 y 931. En el más corto plazo, aquí se vuelve más interesante porque todo lo que vimos en aumento de tensiones entre el día jueves de la semana pasada y hasta ahora llevó un tipo de cambio desde 9,56 a 9,95. Creemos que esta reacción es exagerada para el tipo de cambio y eso llevó a un pequeño retroceso. Sin embargo, se ha encontrado con esta zona de 9,81 en el corto plazo, que para nosotros es el piso más importante. Si llega a romper 981, va a ser muy favorable para tomar posiciones bajistas entre 981 y niveles de 968, 965. Esta es la zona clave que será el primer piso en el corto plazo, por lo tanto favorece posiciones de venta. Si es que siguiese cayendo, va a rellenar este gap completo acá y eso significa que podría caer hasta 956 aproximadamente. Aquí 956, que sería el próximo piso para la posición. Pero totalmente de acuerdo que una ruptura de 981 debiese llevar hacia niveles más bajos. Ahora, más bajo de 956 podría darse, hoy día tiene poca probabilidad de ocurrencia, pero si llegase a pasar, nos vamos a ir a una zona de 920. Esto, por ahora, nosotros lo tenemos descartado. No debiese suceder en un corto plazo, faltan catalizadores todavía para que veamos un tipo de cambio retrocediendo, pero sí esta zona entre 981 y 956 es una zona que es altamente probable de aquí a 1 o 2 semanas más aproximadamente. En la parte alta seguimos favoreciendo un techo 995, no debiésemos ver superación de este nivel, pero en caso de que llegase a aumentar las tensiones, los mercados se cayesen, podríamos ver una subida hasta 1020, 1030 aproximadamente, que son las referencias de precio. Esto lo vemos con baja probabilidad de ocurrencia, pero hay que tener en consideración que la baja probabilidad de ocurrencia viene porque acá, que hay un nivel de sobrecompra muy fuerte en los indicadores de SSI que marcan un extremo de sobrecompra y eso debiese llevar más favorable a un giro hacia los niveles más bajos. Por eso nuestra preferencia, sobre todo si es que rompe 981, es tomar algo más de posiciones bajistas para ir acomodándose muy cerca de los 960 pesos aproximadamente, que es donde se explican los fundamentales. IPC de marzo, 0,5, sale en línea con lo esperado. Destacar alimentos, bebidas no alcohólicas, educación, que son los dos que incidieron fuertemente, pero hoy día nosotros podríamos descartar el IPC generando tensión en el tipo de cambio. ¿Cómo vemos eso? Porque el 97% sigue atento a que a finales de abril, cuando es la reunión de política monetaria del Banco Central, se mantenga la tasa. Se va a mantener en un 5%, a pesar de que aumenta levemente la probabilidad de que suba, eso lo descartamos por ahora, y vemos mantenciones de la tasa en los niveles de 5%. Fíjense, en una semana como pasa de 97 a 87, así que no hay una variación muy brusca en las interpretaciones de probabilidad sobre el tipo de cambio. Lo mismo pasa acá. Si nosotros decimos que va a mantener en las próximas reuniones, la clave es cuándo debiese recortar Chile tasa de política monetaria. Y es probablemente en el mes de octubre donde se empiecen a dar mayores probabilidades de recorte para ir viendo en la última parte del año recortes más pronunciados. Por ahora, el mercado tiene considerada esta baja, pero antes de octubre es muy, pero muy difícil lograr concretarla. Bien, eso es todo por el día de hoy. Que tengan muy buen día. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Tipo de Cambio. Que les vaya muy bien. Hasta luego.